Para que incorpore su ayuda, por favor. Bien, ahora vamos a ingresar a uno de los países más importantes y también uno de los países que tiene la mayor o una de las más altas tasas, sí, de desarrollo de alguna manera, pero también de pobreza. La India. La India, no nos olvidemos que es uno de los países también más poblados de Asia, que deben estar sobre los 2.000 millones de habitantes. Y esto hace que lógicamente sea un país y un territorio geográficamente superpoblado. Tiene aproximadamente 3 millones, casi 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Limita al sur con el Océano Índico, con el Mar Arábigo, al oeste y el Golfo de Bengala a este. Limita asimismo con Pakistán al oeste, con China, Nepal, Bután al norte y al este con Bangladesh y asimismo también con Birmania. Es un país de una cultura legendaria, ¿no? Y también que ha desarrollado en épocas muy antiguas culturas muy bien consolidadas, ¿no? Lo cual ha permitido uno de los mercados más importantes dentro del comercio y dentro de ellos desde épocas muy antiguas, el comercio de las especies. Más o menos los primeros pobladores de ese territorio datan de 6,000 años antes de Cristo. Y estos grupos florecieron y se desarrollaron en el Valle del Indo hacia, no me acuerdo, 3,200 o 3,300 años antes de Cristo, en lo que actualmente corresponde a Pakistán. Y de allá fueron eh, eh, trasladándose a lo que hoy es el continente, es decir, la India, ¿no? Después del siglo III de la era cristiana y durante casi 2 siglos, que fue la edad de oro de la India como parte del imperio Maurya, y por los problemas internos que siempre han tenido, este imperio cayó bajo el dominio del sultanato de Delhi. Y luego también los mongoles, ¿no? Atacaron a la India y estos tomaron posición. Esto fue más o menos al promediar el siglo X y el siglo XII de nuestra era. Uno de sus principales representantes fue el monarca Akbar
el Grande, y la India gozó de un progreso cultural, económico, y también, es decir, se posiciona en esa época, en el siglo XVI, es decir, por los años 1700 de nuestra era, como uno de los países más importantes y también más ricos de esa región. Esto determinó que en esa época llegara cierta pacificación religiosa en todo el sector, y lógicamente que le trajo a la India mayor consolidación económica hasta el siglo, más o menos debe ser, sí, hasta el siglo XVIII aproximadamente. No debemos olvidarnos también de que la India fue una de las posiciones que tuvo, una de las últimas posiciones que tuvo el, el Reino Unido, y es así que por los años 1850, 60, será un poquito más, ¿no? Se va desarrollando una lucha independista, ¿no? Que querían, es decir, eh, liderar, y lo que querían era dejar de pertenecer al imperio británico. La influencia de los ingleses en la India fue muy grande, eh, tan grande que inclusive hoy mismo Inglaterra asumió también muchas de las especies eh, de la India dentro de la gastronomía, y que pasan actualmente como si fuesen cartas, platillos ingleses, pero su origen tuvieron en la India. Las lenguas oficiales fue el hindi y el inglés. El inglés es una reminiscencia colonial que aún se utiliza como lengua de negocios en toda la India. Existe también, seguramente, hay una diversidad de lenguas propias, indígenas, ¿no? De los diferentes grupos étnicos que presenta la India, eh, y tiene un gran grupo de, como decíamos, de lenguas e idiomas en todo el sector del territorio de la India. Su historia es muy larga y muy eh, también entremezclada en los intereses de los británicos, porque a los británicos lo que les interesaba era eh, recuperar, es decir, tener la posición geográfica en la India, y lógicamente también tener la riqueza que tenía en las minas, que tenía en la producción agrícola, que tenía en la seda, ¿no? En la industria de la seda, en el oro, las piedras preciosas, como es el caso también del jade, que hemos visto que en la China se desarrolla también el mercado del jade. Lo mismo ocurrió también en la India. La capital, Nueva Delhi, ¿no? Es sede del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del gobierno. La capital fue de alguna manera organizada en su distribución geográfica por los ingleses, ¿no? Y esta se estableció hasta el año 1911, y luego se mantiene, pero es también un país de las grandes contradicciones. Como vemos, sectores que de barrios, sectores, urbanizaciones que tienen un desarrollo económico muy grande, como sectores extremadamente pobres. Eh,
Hay 2 sitios que son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de ellas es la tumba de Humani y el complejo de Kit, que es una metrópolis en la ciudad más poblada del país y la quinta del mundo, ¿no? Eh, Nueva Delhi es un caos vehicular actualmente, es un caos peatonal, eh, es muy contradictoria la misma ciudad como tal, ¿no? Su economía se basa en el libre mercado, es considerada la quinta economía más importante del mundo en términos de poder adquisitivo, con un Producto Interno de 4 billones de dólares. A pesar de ese dato, nosotros vemos de que existe esas grandes desigualdades económicas entre los ricos y los extremadamente pobres, ¿no? Su economía es diversificada. La mayor parte de su economía está basada en la agricultura. También el sector de servicios ha sido desarrollado enormemente. Ha tenido épocas de mayor consolidación en la economía, especialmente en los años 90 al 2000, con un aumento, un incremento en su Producto Interno Bruto. Y no nos olvidemos de que la China también está aportando en la India desde hace ya más de una década, con capital para poder desarrollar cierto tipo de industrias, ¿no? Y que eso de alguna manera también ha mejorado de alguna manera la creación de fuentes de trabajo. En relación a su cultura, es muy diversa y rica en todas sus expresiones, tanto en la parte del folclore, ¿no? Como también en la parte de los ritos que han sido transmitidos de generación en generación hasta, hasta nuestras épocas, ¿no? Dentro de las religiones, el hinduismo, ¿no? Es la principal religión. Creo que más del 80% de la población eh, tiene esta profecía. Hay una parte también de la religión budista, que no es mucha. Hay otra también del Islam, ¿no? En menor escala y porcentual. Y lo mismo también hay una población pequeña que abarca el cristianismo. La gastronomía de la India es particularmente rica en sabores, con muchas especies y condimentos distintos, y se caracteriza por el uso del tandoori, un horno de arcilla empleado desde hace más de 5.000 años, donde se realizan realmente las principales eh, delicias de la gastronomía. Sus alimentos básicos y la base de la alimentación de la población hindú es el arroz y las lentejas. Tiene la mayor concentración de vegetarianos del país. El 40% de la población es vegetariana, porque ellos consideran a las vacas y a los toros animales sagrados, ¿no? Entonces, es es un país, como decíamos, muy contradictorio, y una gran diversidad cultural, ¿no? También, si nosotros vemos desde el punto de vista del clima, obedece a la temporada de los monzones, como muchos países del sur asiático. Esto se debe a la parte también desértica que tiene, y lógicamente también las precipitaciones pluviales, que son buenas o abundantes entre los meses de enero, febrero, marzo, de junio a octubre.
Otro elemento fundamental también que podemos destacar dentro de las características climatológicas es que la India está protegida por el Himalaya de los fríos vientos que vienen del Asia Central. Por eso que su clima suele ser un poco más cálido que el resto del continente, ¿no? Y esto le permite también tener una diversidad de pisos ecológicos. Sus climas se dividen en un tropical húmedo, es decir, bosques húmedos, y en algunos casos inclusive podemos decir algunos bosques hiperhúmedos. Luego hay la parte de los bosques y la parte tropical seca, y también tenemos el subtropical húmedo, que serían las partes de los humedales, y también es una región bastante montañosa, ¿no? Eh, Dentro de sus principales ciudades, ¿no? Independientemente de Nueva Delhi, que nosotros, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que la podemos ubicar acá, que es la capital. Tenemos también la ciudad de Bombay, ¿ya? Eh, Bangalore, Chennai y otra de las ciudades también importantes que tiene es la ciudad de Calcuta. Como podemos ver, aquí tenemos a la ciudad de Bombay, que está en la parte de la costa del mar Arábigo, ¿no? Y podemos ver que tiene una franja costera bastante amplia, ¿no? Y que también va hacia el Golfo de Bengala. Como decíamos, aquí tenemos la ciudad de Calcuta, que también es otra de las principales ciudades y también con el mayor número de población. Aquí podemos ver que la India se divide en 4 grandes regiones: el Himalaya, donde podemos ver este tipo de montañas y de cordilleras con nieves eternas, perpetuas, y lo que decíamos de que hace de que realmente sea un freno hacia esos fuertes fríos, y lo que hace de que también el clima sea mucho más benéfico, ¿no? Luego tenemos las llanuras fluviales al norte en el Deccan, y los de Gates al oriente y al occidente. Como habíamos visto, gran parte del país se encuentra en la parte costera. También tiene hermosas playas donde se disfruta de la actividad turística, en este caso del turismo balneario. En relación a la flora y a la fauna, en este caso a la fauna mayor, una de las principales especies es el tigre de Bengala, que es única y propia de esta región. Luego tenemos el rinoceronte hindú, y tenemos también una gran variedad de platicinos y de simios que son propios de este país. Eh, un elemento fundamental, como nosotros veíamos, es justamente esas características culturales que se han ido transmitiendo de generación a generación. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, al encantador de serpientes, ¿no? Esta es una serpiente, una cascabel. Entonces, como el hombre con la música hace que la serpiente se hipnotice, y la serpiente se va levantando y levantando y levantando. Lógicamente que todos los días le quitan el veneno de la ponzoña, ¿no? Si nosotros vemos, y eso también, por ejemplo, en la ciudad en Nueva Delhi se ve muchísimo, eh, y decíamos a un principio de que hay un caos vehicular total. En este caso hay diferentes tipos de transporte. El transporte puede ser vehicular, en vehículos, en buses, en taxis,
También hay transporte que es tirado por tracción humana, es decir, personas que jalan un carruaje, ¿no? Y también utilizan animales como es en este caso el elefante, ¿no? Que es un medio de transporte, es un medio de trabajo y también forma parte de la cultura hindú. Aquí podemos, por ejemplo, observar si los animales, en este caso, sirven como los bueyes para el trabajo, pero no son comestibles. Es por eso que son animales sagrados y es por eso uno de los países que tiene el mayor índice de vegetarianos, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, pueden ver los taxis, ¿no? Aquí pueden ver otro tipo de transporte y los bueyes están totalmente caminando por las calles y cualquier carro, los automóviles tienen que detenerse para dar paso a los animales. Otro animal de trabajo es el camello y los dromedarios, y por eso decimos que todavía también acá prevalece mucho ese tipo de agricultura totalmente tradicional, tirada por el arado. Y decíamos ayer que el arado eh, proviene de la cultura egipcia y hace más de 5.000 años el arado ya fue utilizado como una herramienta para trabajar en el agro, ¿no? Otro elemento fundamental es las características de la vestimenta hindú, los saris, ¿no? E inclusive ha trascendido tanto este tipo de vestimentas que en todas las ciudades del planeta encontramos una tienda exclusivamente donde venden este tipo de vestimenta femenina. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, habían dos tiendas, una que estaba en la Heroínas, ustedes deben acordarse, entre la Heroínas y Santibáñez, otra vía entre la Heroína y Colombia, que se dedicaban a vender exclusivamente ropa de mujer hindú, ¿no? Y justamente son estas vestimentas los saris. Y los saris eran mucho más solicitados y mucho más exquisitamente trabajados cuando eran de seda, de pura seda. Y la seda, no nos olvidemos que es producto eh, que crea una larva, la larva de la seda, y que alimentada con unas hojas de unas plantas especiales, porque actualmente también todavía vemos que hay criaderos y grandes criaderos de gusanos de seda, entonces los gusanos van produciendo la seda y van botando por el aparato bucal masticador y inclusive el gusano va envolviendo como si fuera una madeja la seda y van recogiendo estos ovillos de seda y luego ingresan al mercado de la seda para ser comprados por las empresas de hilandesas donde se hila la seda y se crean realmente piezas maravillosas de pura seda y que tienen un precio muy, pero muy grande en los mercados. Ahora, lógicamente que también, ¿no? Si nosotros vemos como está muy cerca también a la China, lógicamente que los productos, ahora gran parte de los productos y también de la vestimenta son chinos y lógicamente que son productos sintéticos. Pero los saris más caros, los más solicitados, decíamos, están confeccionados y están trabajados de manera artesanal en base a la seda que viene del gusano. Aquí podemos ver, por ejemplo, un hombre, un filósofo que lo llaman en hindú Sawi, en Jaipur, ¿no? Donde estos hombres generalmente se dedican a leer los libros sagrados, en este caso del hinduismo, ¿no? De su religión. Aquí tenemos un indio de Sikh con su turbante rojo, ¿no? Característica la raza también
cobriza de su población. Ahora no nos olvidemos de que los turbantes no solamente se los utiliza en la India, sino se utiliza en toda la parte de también del sector que corresponde a la cultura árabe, ¿no? Forma parte también de la cultura árabe que está dentro del continente asiático. Acá vemos una muchacha en Rajasthan con la indumentaria y la vestimenta típica y que actualmente todavía siguen vistiéndose con su vestimenta tradicional. Aquí vemos una mujer transportando agua en la ciudad de Jaipur, como vemos perfectamente ataviada, ¿no? Con todos sus ornamentos, sus joyas, etcétera, y también con su vestimenta, y cómo llevan esta palangana de bronce, ¿no? Y ahí llevan el agua y transportan el agua en la cabeza. Aquí también podemos ver otras características de la cultura donde las mujeres todavía, muchas de ellas se tapan el rostro. En este caso, esta es una viuda reciente, ¿no? Y todo el rostro está tapado y totalmente vestida de negro. Acá podemos ver una abuela que seguramente debe tener más de 80 años y es una fumadora de opio. Y no nos olvidemos de que el opio es originario de esta región, como también del continente asiático, y en algunos lugares es considerado todavía un precursor, ¿no? Un narcótico. Pero acá no, en la India no, entonces es de libre consumo. Y aquí la tenemos a la abuela fumando el opio. Aquí tenemos a un hombre santo en Sandú, en la ciudad de Patna, ¿no? Donde es consultado por la población y es un consejero de la población. Y es por eso que la población es quien lo alimenta y quien lo protege, porque en este caso es considerado un santo en su grupo. Acá tenemos un peregrino hindú, casi semidesnudo, que está haciendo una peregrinación a uno de los sectores santos. Entonces, como vemos, es una cultura muy, muy interesante. Aquí tenemos el Taj Mahal en Agra, que es uno de los monumentos más visitados por los turistas. Es hermosamente trabajado, es un templo hermosísimo, trabajado totalmente en mármol, con unas columnas hermosísimas y también una cúpula muy hermosa. Luego tenemos el templo de Terzig en la ciudad, en Delhi, Nueva Delhi, la capital, ¿no? Que inclusive extienden sus alfombras, y estas son alfombras persas, ¿no? Para recibir a sus autoridades o sus principales representantes. Aquí tenemos las tumbas de Lodi y el palacio de Jaipur, que es una de las máximas expresiones de la arquitectura hindú. ¿Tienen preguntas? Acá tenemos el Palacio de los Vientos, y este palacio se caracteriza porque está trabajado en barro, en arcilla, y existe una corriente de vientos no más fuerte en este sector, y el viento atraviesa por las persianas y las hendiduras de la parte superior del palacio
y se escucha como si fuera parte de una música, ¿no? Y eso es a consecuencia del flujo de viento que va de este a oeste. Esta es la galería de arte en la ciudad de Bombay, ¿no? Donde podemos ya ver, es decir, esas características de la arquitectura y también esas características del clima mucho más, más tropical. Acá tenemos los templetes en Rajasthan, tenemos el Palacio de Amber acá, y aquí tenemos la parte del mausoleo, que son lugares, lógicamente, y constituyen principales atractivos turísticos cuando se visitan estas ciudades hindús. Acá tenemos la torre de Zahabi, ¿no? Con esas características de la arquitectura hindú. Y aquí tenemos un bajo relieve en tamil, donde podemos ver algunos pasajes históricos, ¿no? Hombres tirando de las sogas, etcétera. Y son trabajos elaborados en piedra, tallados en bajo relieve. Osina, la gran casa, las pinturas de Orissa pertenecen a dos periodos del siglo I antes de Cristo y posteriormente en la época medieval. Es decir, que en el periodo del siglo I antes de Cristo se ha podido ver de que han desarrollado esta parte de la construcción del palacio y posteriormente en la época de la Edad Media, ya con la influencia también europea, se ha construido esta segunda parte. Este es el templo de Shiva en Madras, y aquí podemos realmente observar esa maravilla de la arquitectura hindú y esas características de los diferentes relieves y cómo logran el desarrollo, ¿no? de la arquitectura, y aquí se van viendo que son pasajes históricos trabajados en piedra labrada, pero son representaciones de los pasajes históricos que tuvieron. Decíamos de que hay una gran diversidad de paisajes, desde la parte desértica hasta los bosques húmedos, los bosques hiperhúmedos, los bosques secos. Y aquí podemos ver los canales del lago Dal en Srinagar, en Cachemira. Este es el Festival del Lago Dal en la ciudad de Cachemira. Y Cachemira se caracteriza fundamentalmente por la producción que ya vamos a ver, por la producción de telares. Acá podemos observar la pintura Rajputa que floreció en Rajputana, en Budakat, actualmente parte de Padez, y en el Punjab, entre los siglos XVI y XIX. Se basan en las iluminaciones de manuscritos con motivos decorativos y planos de brillantes colores que se parecían a las pinturas persa y mogola del mismo periodo. Es una pintura popular, refinada y lírica que ilustra las epopeyas hindúes tradicionales y los diferentes pasajes históricos que ha tenido esta cultura. Aquí podemos ver, por ejemplo, un festival en Jaipur, como los elefantes forman parte de la cosmovisión y del diario vivir de los pobladores. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las representaciones de títeres. Justamente el manejo de los títeres se origina en la India y luego es llevada a Europa en la época de la Edad Media. Pero el origen de los títeres y de las marionetas es de origen hindú, donde hacen representaciones históricas
a veces también representaciones burlescas, etcétera. Y a ver, pongámonos a pensar que en ese entonces no había cine, no había televisión, no había nada. Entonces, las manifestaciones culturales se las presentaban justamente con las marionetas y cada una de ellas o los títeres representaban a un personaje y hacían teatralizaciones. Aquí tenemos a Cachemira, es notable por sus chales de lana de rico colorido. Surat en Huarat es famosa por sus sedas estampadas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se trabajaba no solamente la seda, sino también, en este caso, el trabajo que se hacía en la lana de la oveja. Aquí lo vemos que el hombre actualmente se sigue todavía hilando, se sigue tejiendo en los telares, se sigue abatanando la lana, ¿no? Para compactarla y luego pasarla recién al teñido y luego ya pasará para que puedan ser confeccionadas y también se tendrán este tipo de las magníficas eh, artes de la costura. Esta es una bailarina, ¿no? Y justamente toda su vestimenta está confeccionada en base a la seda del gusano. La India tiene más de 60,000 bibliotecas que incluyen a más de 1,000 especialidades y que están especialidades unidas a diferentes departamentos gubernamentales, como también a diferentes eh, tipos de material bibliográfico que se quiera buscar. Tiene una de las bibliotecas más importantes en relación a las ciencias de la medicina de la época que correspondería a los siglos XII a XIV, ¿no? Y aquí podemos ver también esas características arquitectónicas que son sobresalientes, como también podemos observar en este palacio. Aquí tenemos los bañistas en el Ganges y según el hinduismo, una vez al año los habitantes tienen que bañarse en el río Ganges para poder, es decir, recibir las bendiciones. Y por ejemplo, este año, el 2021, es cuando salen los hindús a bañarse al río Ganges y aquí ha sido, como ven en esta imagen, la misma, sin ningún cambio, ¿no? Ha sido justamente uno de los focos de mayor contagio e infección de contagio que han tenido con el COVID este año, justamente por esas tradiciones culturales, ¿no? Que establecen de que una vez al año tienen que recibir las aguas del Ganges. Y por eso que el Ganges es un río sagrado de la India, pero también es un río totalmente contaminado, ¿no? Aquí vemos los diferentes tipos de transporte. Aquí podemos ver que en la parte de los humedales se transportan en este tipo de embarcaciones. En otros casos, las personas son transportadas en elefantes y eso se ha aprovechado mucho para la actividad turística, ofertar paseos en elefantes. Y aquí lo que decíamos hace rato, tenemos personas transportadas atracción humana, porque el muchacho es quien está jalando la carreta. Y aquí también tenemos los bueyes que van jalando las carretas, en algunos casos con personas y en algunos otros casos con productos agrícolas o con también mercancías. Esta es la ciudad de Bombay, ¿no? Que parece que es una de las ciudades y que tiene esas características de ser una de las más caóticas y abarrotadas de gente. También puede aportar momentos de paz, especialmente en la noche. Ahí tenemos a Jaipur en la India, en los magníficos edificios de estuco que bordean las amplias avenidas de Jaipur.
entenderás por qué se la llama la ciudad de las rosas y es justamente por las características que tienen los colores del estuco y también del barro. ¿Preguntas? Ninguna, Liz. Liz, una pregunta. Dígame. ¿Qué tiempo va a dar para el examen? Lo de siempre, como el anterior parcial nomás es. El examen Está tiene bien. 1 minuto por pregunta, son 15 minutos, son 15 preguntas, 20 creo que van a ser, y se cierra después, ¿no? Porque tenemos que concebir de que es lo mismo que un aula virtual, un aula presencial. En el aula presencial se ingresa al aula, se tienen 5 minutos de tolerancia. No está el estudiante, no rinde el examen. Es lo mismo un aula virtual, ¿no? Por eso que hay 5 minutos de tolerancia para el ingreso. Ustedes tienen que ingresar y luego continuar con el examen y se prolonga casi 25 minutos, casi 30 minutos, ¿no? Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta